que va a tratar, en los cuales un experto, pues es un experto porque no puede ser de otra manera después de décadas en puestos, como os decía, de responsabilidad y respondiendo a objetivos y a necesidades. Pero aparte es que también tiene una experiencia extraordinaria en lo que es el desarrollo del negocio por la parte de mediación que toca, ¿no? Entonces, aprovechar la coyuntura para que no se os quede nada en el tintero. Y yo, por mi parte, pues ya le dejo en sus manos la sesión. Gracias, Tony. Para ti todo. Venga, un abrazo. Oye, un abrazo para todos. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, pediros disculpas porque yo suelo ser bastante puntual. De hecho, si pasa algo es que siempre estoy antes de que sea un poco tarde. Pero las cuestiones del directo, una actualización automática del sistema y me redirigía al Microsoft Edge y no había manera de entrar y no había manera. He estado a punto de conectarme por el móvil y parece ser que Dios nos ha echado una mano y lo ha permitido. En fin, bien, para los que no me conozcáis, que creo que me conocéis casi todos, me llamo Antonio Alberto Casado, supongo que como Esteban ha dicho ya, llevo muchos años en el sector, en concreto el 28 de junio, fecha que tengo grabada en la cabeza, hará 32 años, de los cuales 22 han sido en compañía y 10 en el sector de la mediación. Así que conozco ambas patas de la mesa, con lo que eso tiene siempre sus cosas positivas, porque siempre es bueno conocer cómo piensa las compañías para poder negociar con ellos y para poder hablar con transparencia y con franqueza y con honestidad. El tema que nos ocupa hoy es el tema de los seguros personales, que yo he sido director de una compañía de seguros personales durante muchos años. Aquí estoy convencido que muchos de vosotros conocéis prácticamente casi todo lo que vamos a trasladar hoy, pero a veces nos viene bien recordarlo porque a base de pasar el tiempo, pues algunas cosas se nos van quedando en el tintero. Como sabéis, los seguros personales se componen o los seguros en general se componen de dos grandes áreas, que es el área de daños y el área de seguros personales. Hoy nos vamos a centrar en el área de seguros personales y más concretamente nos centraremos en ahorro, inversión e instrumentalización complementaria para las pensiones públicas, que como sabéis es un momento muy delicado para el sector, ahora hablaremos de ello, para el sistema público de pensiones que está basado en un sistema de reparto, como en casi todo el sur de Europa. Y yo hice un fin de trabajo como corredor basándome en los sistemas que hay en el resto de la Unión Europea, y aquí vamos a tener grandes problemas si no se intenta conjuntar los sistemas de reparto con los sistemas de capitalización privado que se utilizan en los países anglosajones o en los países nórdicos, que actualmente son los que mejor controlan la situación. En cuanto a los seguros personales, que son aquellos que tienen a la persona como centro básico de cualquier evento, sabemos que están los seguros de vida, los seguros de dependencia, los seguros mal llamados seguros de salud, porque técnicamente se denominan seguros de enfermedad, y los seguros de accidentes personales. Son los 4 áreas o los 4 ramos que engloban al denominado grupo de seguros de vida. Centrándonos en el origen de los seguros de vida, los seguros de vida, como todos sabéis, están basados en las tablas de mortalidad y en la ley de los grandes números y en el cálculo de probabilidades. Nacen como consecuencia, aunque nos parezca mentira, las primeras pólizas ya proceden de la época de los sumerios y de los egipcios, y después los conquistadores españoles, digamos los o portugueses o ingleses, hacen las primeras pólizas de los seguros de vida sobre la vida de los esclavos. Aunque nos parezca mentira, se les hacían seguros de vida riesgo para garantizar que en caso de fallecimiento de un esclavo, el dueño, en este caso, lamentablemente de un ser humano, pudiera tener una contraprestación económica. Basándonos ya en el bloque nuestro, que son los seguros de ahorro y de inversión, en estos momentos tenemos una amplia gama de instrumentos de ahorro y de inversión en el mercado asegurador español, que vamos a ir viendo y analizando uno a uno. Por favor, cuando tengáis alguna duda, no dudéis en pararme, en preguntarlo, incluso si es necesario, pues en aclarar lo que sea necesario. Los seguros de ahorro y los seguros de inversión, que ya llevan muchos años en el mercado español, que sigue siendo un mercado poco maduro
con respecto, eso es bueno para nosotros porque tenemos todavía muchas oportunidades de negocio en este sector. Si estuviéramos en el mercado suizo o en el mercado austriaco, donde nadie se le ocurre no tener un seguro complementario a las pensiones básicas de pensiones o de jubilación, o en el mercado japonés, donde las primas son altísimas, estaríamos, pues francamente, peleándonos uno con otro para captar mercado. Afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para la mayoría de nuestros conciudadanos españoles, nuestro mercado está muy poco maduro porque no hemos conseguido todavía incrementar su volumen de venta convenciendo a nuestros ciudadanos, más que convenciéndoles, haciéndoles ver la necesidad que todos tenemos de complementar unas pensiones, que el Pacto de Toledo, nadie se atreve de los gobernantes a meterle mano, pero antes, después van a tenerle que meter mano porque la pirámide de la población se ha invertido. Antes la pirámide de la población tenía una base muy elevada con muchos cotizantes y pocos cobradores de prestaciones públicas. En estos momentos, ¿sabéis cuántas pensiones se están pagando en el sistema público español? 10 millones de pensiones cada mes, entre pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e invalidez. Y eso que no metemos la no contributiva. El 50% de los presupuestos generales del Estado se van en el mantenimiento del sistema de pensiones. Esto es inviable. De hecho, los políticos están pensando crear un impuesto especial para mantener el sistema de pensiones, porque en estos momentos es inviable el poderlo mantener y ya se han comido todas las reservas que había en el sistema. Para intentar que nuestras pensiones bien ganadas a lo largo de los años, con nuestros derechos consolidados, que como sabéis, lamentablemente ni son derechos ni están consolidados, ya que el sistema de pensiones español hace 30 años, ¿sabéis cuántos años se necesitaban para tener derecho a una prestación de jubilación? 2. Después lo cambiaron y lo subieron a 8. Después lo cambiaron y lo subieron a 10. Ahora lo volvieron a cambiar y lo subieron a 15. Es decir, el que no haya cotizado 15 años y al menos durante los últimos 10 años haya cotizado como mínimo 2 años, no tendrá derecho a una prestación pública de jubilación y lo pasarán a las prestaciones no contributivas. Eso es muy grave para el sistema. Para evitar todo esto tenemos múltiples instrumentos de ahorro y de inversión que vamos a empezar a analizar. Lo primero que salió en el mercado español fueron los, que todos lo conocéis, los seguros de capital diferido. Los seguros de capital diferido que actualmente están fuera de comercialización porque las entidades aseguradoras no pueden garantizar ningún tipo de interés técnico que sea lo suficientemente atractivo, es decir, estamos en intereses técnicos del 1%, que son tasas técnicas que una vez deducidos los gastos de gestión internos y externos se nos suelen quedar en el 0,10, 0,15, 0,20% TAE como mucho, por lo tanto son inviables, pero tenemos todavía muchos seguros de capital diferido garantizados al 5, al 4 y al 6%, que si nos encontramos con ellos, por favor, no tocarlos, porque le haríamos un flaco favor a estos clientes. Si quieren rescatar, las compañías le pondrán una alfombra roja para que se vaya. De hecho, AXA, en su momento, hace 2 años, nos pagaba a los mediadores 1.000 euros por cada rescate que consiguiéramos. Parece mentira, pero es así. Yo te doy 1.000 euros si consigues que un cliente tuyo nos solicite el rescate de un plan de capital diferido garantizado al 5%. Bien, esto, aunque parezca mentira, es real y nos lleva a la siguiente pregunta. Tenemos que complementar nuestras pensiones porque si no vamos a tener problemas muy importantes. Y para eso tenemos múltiples instrumentos. Los primeros que salieron, como hemos dicho, son los planes de capital diferido, donde había un tipo de interés garantizado más una participación en beneficios. Esta participación en beneficios actualmente obviamente no hay y los capitales garantizados se siguen abonando a su vencimiento. Y las compañías han tenido que dotar por medio de pérdidas y de reservas tipos de interés que no están consiguiendo en el mercado. El segundo instrumento que tenemos son los seguros mixtos, que son seguros donde se cubre
un capital de fallecimiento más un capital de supervivencia. Por lo tanto, estos seguros, parte de la prima se dedica a comprar un seguro de vida riesgo y una parte de la prima se considera que va para un capital de supervivencia al vencimiento. Estos productos ambos han pasado a la historia y ya no se comercializan. A partir del año 1987, los gobernantes con buen criterio lanzan la ley de planes y fondos de pensiones individuales, de empleo y asociativos. Nosotros nos vamos a centrar en el primero, en los planes de pensiones individuales, a pesar que en los últimos presupuestos generales del Estado y en las últimas modificaciones se le da ya mucho más importancia y han perdido casi todo su atractivo fiscal los planes de pensiones individuales para basarse en los planes de pensiones de empleo promovidos por las empresas. ¿De acuerdo? Los planes de pensiones individuales, el reglamento sale en 1988. El primer plan de pensiones que tenemos lo saca la entidad Switch, por lo tanto ya tiene un largo recorrido los planes de pensiones y, como sabéis, son planes que complementan y que tenían un gran atractivo fiscal, que era la deducción fiscal que se podía hacer en la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas, que llegó a ser de hasta 24.000 euros si la persona era tenía una discapacidad, aparte de 10.000 euros por cada partícipe, con lo que había grandes ventajas fiscales. Esto lo han ido disminuyendo poco a poco hasta en la última reforma en los presupuestos generales y fiscal que ha habido, se nos ha convertido en 2.000 euros lo máximo que se puede deducir de la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Ahí tenemos uno de los sistemas. Aquí es donde los bancos se han agarrado porque todo el riesgo lo trasladan al cliente. Entonces, este riesgo lo asume el cliente y las entidades gestoras son las que cobran los gastos de gestión por estos planes. Como sabéis, como máximo es un 2,5% lo que se puede cobrar entre la entidad depositaria y la entidad gestora, que es lo que trasladan. Pero lo cobran sobre todo el fondo, con lo que si el cliente gana, la entidad gestora gana más y si el cliente pierde, la entidad gestora sigue ganando. Por lo tanto, el riesgo se lo cargan siempre al cliente, con el grave riesgo que si este cliente llega a su vencimiento con pérdidas, tendrá que declarar todo eso como rendimiento del trabajo y si lo cobra en capital pueden llegar a llevarse hasta el 48% de esos, no ya de los rendimientos, sino del total de lo aportado, aunque estén rendimientos negativos. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis objetivo de a qué tipo de cliente le ofrecemos cada producto, porque tenemos productos para todos los tipos de clientes, para clientes conservadores, para clientes dinámicos y para clientes agresivos. Para todos en el mercado español en estos momentos hay suficiente producto para ello. Y empecemos con los más conocidos, que son los planes de pensiones, que como sabéis se gestionan a través de una promotora, hay una gestora, hay una depositaria, están los partícipes y están los beneficiarios. Y hay 5 modalidades de planes de pensiones. Invierten en renta variable, en renta fija mixta, en renta variable mixta y en renta variable internacional. Y sí es cierto que nos permiten ir trasladando los activos de una modalidad a otra modalidad. Esto es algo interesante porque los traslados pueden hacerse sin límite y sin ningún tipo de penalización. Eso sí, los planes de pensiones, como se ve, una de las características es que no tienen garantizado ni el capital ni el tipo de interés, bajo ningún concepto. Por lo tanto, son productos donde el riesgo es asumido por el partícipe con todas sus consecuencias, en caso positivo y en caso negativo. Mi recomendación como asesor durante muchos años, que si tenemos planes de pensiones con rentabilidades positivas, estas rentabilidades las vayamos trasladando a un plan de previsión asegurado, que es hermano gemelo del plan de pensiones, pero esto sí es un producto asegurador y por lo tanto tenemos el capital garantizado y el tipo de interés
garantizado. Aunque sea un tipo de interés mínimo, lo tenemos garantizado. Y mi recomendación es que para personas mayores de 55 años no le hagamos un plan de pensiones en renta variable, porque obviamente si llega a la edad de vencimiento, es decir, a los 65 o 67 años, depende cuando le toque con la nueva ley que han sacado de jubilación, puede obtener rendimientos negativos y sin tiempo suficiente como para revertir de esa situación. Porque se pensaba que en bolsa nunca se perdía a largo plazo y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo he visto activos a 15 y 20 años con pérdidas importantes. Por lo tanto, tenemos que ser gestores y consultores personales de nuestros clientes. Nuestros clientes nos los agradecerán y ellos ni conocen, ni saben, ni están pendientes, que es el gran despropósito de la banca y la diferencia con nosotros. La banca contrata y no asesora y no consulta. Y tengo un ejemplo real, que obviamente nos los hemos traído a un plan de previsión asegurado de una prima mía que es madrileña, que tenía una cantidad importante en un plan de pensiones en el Santander en renta fija, y le venden la renta fija como capital garantizado. Eso no es cierto, la renta fija tampoco está garantizada, también da pérdidas la renta fija y va a dar en los próximos años la renta fija pérdidas. Por lo tanto, obviamente, cuando se dio cuenta tenía una minusvalía muy importantísima y lo hemos con 61 años y lo hemos trasladado a un plan de previsión asegurado porque esa cliente es muy conservadora y el banco vende medias verdades o mentiras directamente. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que luchar contra la banca es complicado porque tienen clientes cautivos, pero si el cliente no es cautivo o analizamos su producto, que lo podemos saber a través de Inverco. ¿Sabéis todo lo que es Inverco? ¿No? Vale, os explico lo que es Inverco. Inverco es la Asociación de Inversiones Colectivas. Esto es un instrumento de consulta público. En él están integrados todos los planes de pensiones de cualquier modalidad por entidades gestoras y todos los fondos de inversión. Por lo tanto, siempre podemos saber a ciencia cierta la rentabilidad que determinado plan ha conseguido en un mes, en 3 meses, en un año, a 5 años, a 10 años y desde su nacimiento, porque son rentabilidades históricas y esto se actualiza cada mes. Por lo tanto, está bastante actualizado y siempre podemos hacer un comparativo y llevarle al cliente su ficha de Inverco que la podemos imprimir y decirle, no, mira, chico, o chica, o señor, o señora, esto es lo que usted tiene y esto es lo que hay en el mercado y esto es lo que está sacando su producto en concreto. Que no le vendan la rentabilidad media del plan o del fondo, de la media de los que hay, que lo mismo es el 3,4 porque usted el que tiene lleva una minusvalía del 10,2. Por lo tanto, usted este año está perdiendo un 10% y de lo que después para recuperarlo tendrá que ser un 20. Es el 10 más el 10 que ha perdido. Por lo tanto, siempre podemos consultar a través de Inverco cualquier tipo de rentabilidades. Yo os pasaré todas estas diapositivas, os pasaré todos los links, os pasaré todas las fichas en los próximos días para que lo tengáis de mano y podáis consultar, aparte de que estoy a vuestra disposición, obviamente, para cualquier análisis o con cualquier comparativo que necesitéis. Con muchísimo gusto que lo haré, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo esto, porque me ha tocado lidiar con planes, con fondos de inversiones y con fondos internacionales en Estados Unidos y en Canadá, en Standard Life, que era la entidad en la que, británica, escocesa, en la que yo estaba. Bien, esto está en cuanto a los planes de pensiones. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es que los planes de pensiones se reducen de la base imponible de la declaración de renta, pero cuidado que cuando se cobra la prestación son rendimientos del trabajo. Y si se cobra en capital, el cliente va a tener que declararlo todo y va a ir a su tipo medio de declaración de renta, con lo que puede tener una desagradable sorpresa de que le retengan hasta el 48% de la totalidad, no de los intereses. Intereses y primas aportadas, que en este caso no son primas, sino participaciones, porque los planes de pensiones, volvamos a incidir, no es un seguro, ¿vale? Bien, ¿dudas sobre los planes de pensiones que tengáis?
Ninguna, perfecto. Esos son los planes de pensiones individuales que lo puede contratar cualquier tipo de persona. Después tenemos los planes de pensiones de empleo, que son los que se están promocionando ahora. Los planes de pensiones de empleo, el promotor es una empresa, que es la que la promueve para sus empleados. Es decir, las grandes empresas, casi todos, tienen un plan de pensiones, como puede ser Repsol, como puede ser Telefónica, como puede ser Endesa. Estas grandes corporaciones, todos tienen entre los beneficios sociales para sus empleados un plan de pensiones de empresa, donde parte de la aportación la paga la empresa. Cuidado que esta aportación que paga la empresa es una retribución, hay que declararla en renta, como cualquier aportación que te haga la empresa, y parte paga el trabajador y por lo tanto el trabajador, la parte que él paga se la puede reducir de su base imponible del IRPF. Y después tenemos los planes de pensiones asociativos que crean las asociaciones y los sindicatos y que prácticamente hay cero desarrollo en los planes de pensiones de asociativos. De empleo hay algo más, ahora se están promoviendo, pero los planes de pensiones individuales son los que están principalmente desarrollados y son los que comercializa la banca, porque no nos olvidemos, la banca no puede luchar con nosotros en los planes de previsión asegurados, que en un momento determinado ellos también lo comercializaron, como consecuencia de que el riesgo aquí lo asume la entidad aseguradora y sus márgenes son muy estrechos, por lo tanto han dejado de comercializarlo. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para entrar en exclusiva con un producto que la banca no quiere comercializar porque no le es rentable, prefieren cobrar gastos de gestión y de administración de los planes de pensiones y poderle ofrecer a clientes que le tienen aversión al riesgo o en los tiempos de incertidumbre actual que estamos corriendo, ofrecerles nuestros planes de previsión asegurados, que como sabéis solamente hay 3 o 4 entidades que los comercializan, que son Zurich, Mapfre, FIA y creo que Generali y Reale. No hay más. No hay más entidades que comercialicen en el mercado el plan de previsión asegurado. ¿Dudas sobre el plan de pensiones? ¿Seguimos? Perfecto. Vamos a entrar en el desarrollo del plan de previsión asegurado. El plan de previsión asegurado nace como consecuencia de las importantes rentabilidades negativas y de la volatilidad que en un momento determinado tienen los planes de pensiones a partir de la crisis del 2012. Entonces empiezan todos los partícipes a perder derechos consolidados, participaciones y masa crítica económica. El legislador crea un producto a través del Ministerio de Hacienda que se consensúa con él, que son los planes de previsión asegurados. Los planes de previsión asegurados es primo hermano del plan de pensiones, con una gran diferencia. En él sí que se garantiza el capital y en él sí que se garantiza también el tipo de interés. En algunos, en los dinámicos, como tenía Allianz, se garantiza solo el capital porque te obligan a la garantía de capital y es un seguro, pero sin embargo el tratamiento fiscal es el mismo que el plan de pensiones. Y la ley nos permite hacer traspasos entre los planes de pensiones y los planes de previsión asegurados, sin límite. Es decir, si vienen mal dadas, yo me lo paso a un plan de previsión asegurado y si la rentabilidad y los mercados se recuperan y hay un criterio de que va a haber una subida en bolsa, parte o todo me lo puedo volver a llevar a un plan de pensiones de renta fija mixta o de renta variable. Por lo tanto, tenemos que jugar con esos dos instrumentos. El plan de pensiones para clientes que son jóvenes entre 30 y 50 años y el plan de previsión asegurado para clientes que son más mayores o somos más mayores y que si tenemos una declave o un declive, mejor dicho, en el mercado, podemos absorber rentabilidades negativas que no podamos recuperar y encima tributar. Y algo importantísimo cuando asesoremos a nuestros clientes, que cobren en rentas vitalicias o en rentas temporales. Si cobran en rentas vitalicias o en rentas temporales, solamente tendrán que declarar en su IRPF la renta que cobran cada mes, no la totalidad de la prestación porque no la están cobrando. Por lo tanto, su base imponible no le va a crecer y el tipo medio en su declaración de renta
tampoco le va a crecer. Y esto es importantísimo, que asesoremos a los clientes que nunca jamás cobren el capital de una sola vez en un plan de pensiones ni en un plan de previsión asegurado. Todo esto la banca no lo dice. Cuando llega el cliente y pide la solicitud de su prestación, se lo pasan a la gestora y la gestora se lo da, con la triste realidad que cuando lo viene, como es un rendimiento del trabajo, está sujeto a retenciones y ya en origen pueden llegar a retenerle hasta el 48%, depende de la cantidad de dinero que coja. En algunos casos ya hay planes de pensiones o partícipes que tienen 300, 400.000, 500.000 euros porque han ido haciendo aportaciones máximas durante los últimos 10 o 15 años porque les ha venido muy bien para reducirse impuestos. Pero cuidado, que esto es la trampa del almendruco. Yo me lo deduzco y después cuando cobro usted me lo devuelve. Eso se puede evitar si asesoramos a los clientes de manera correcta, indicándolos que lo cobren a través de rentas temporales o de rentas vitalicias, porque solamente declarará en su IRPF e incrementará su base imponible la cantidad que cobre. Incluso él puede decir, este año quiero 10.000, el año que viene quiero 15.000 y no determinar ningún tipo de cantidad, sino ser una renta financiera en vez de ser una renta actuarial. ¿Sabéis la diferencia entre una renta financiera y una renta actuarial? Vale, os las explico. Una renta financiera es aquello que un actuario de la compañía calcula de manera matemática y entonces le aplica un tipo de interés técnico, le deduce los gastos de gestión internos y externos y al cliente le garantiza que durante toda su vida o durante un número determinado de años va a cobrar una renta garantizada. Y eso lo tiene garantizado pase lo que pase. Y se puede hacer sobre una cabeza o sobre dos cabezas. Y cuidado que en caso de fallecimiento esto también iría al IRPF, no iría al impuesto de sucesiones y donaciones como pasa con el resto de productos. Siempre que haya un fallecimiento de un partícipe, los beneficiarios del partícipe tendrán que declararlo en el IRPF como rendimientos del trabajo, nunca en el impuesto de sucesiones mortis causa, jamás. Y no se pueden donar, nunca. Tienen que ir al impuesto de sucesiones en caso de fallecimiento. Tenerlo esto también en claro, porque esto no se le explica a nadie a los clientes. Y los clientes tienen que saber cuando contratan un producto las principales ventajas que puede coger del producto. Esto es importantísimo, ¿vale? Bien. Por lo tanto, características entre el plan de pensiones y el plan de previsión asegurado, que tienen las mismas características fiscales, que se pueden hacer traspasos entre un producto y el otro producto, pero cuidado que un producto es un producto asegurador y por lo tanto es un seguro y lleva el capital garantizado y el tipo de interés, y el plan de pensiones no es un seguro, no lleva el capital garantizado y no lo puede garantizar. Si lo garantizan esto que dicen que tienen planes de pensiones garantizados, no lo garantiza la gestora, se garantiza por fuera a través de otra entidad. Cuidado que la gestora no puede garantizarlo por ley, nunca, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la similitud de la fiscalidad y la diferencia de la garantía. La disponibilidad es la misma. ¿Sabéis cuándo se puede disponer de un plan de pensiones o un plan de previsión asegurado el partícipe? ¿Sí? ¿Lo sabéis todos? ¿O no? No os escucho. No, Antonio, yo no tengo ni idea. Yo sí. Vale, pues para el que no tiene ni idea, yo se lo explico. Los planes de pensiones son ilíquidos. Esto quiere decir que solamente se puede disponer de ellos en casos de excepcionalidad. Es decir, en caso de fallecimiento por parte de los beneficiarios, en caso de una invalidez total y permanente, en caso de una enfermedad grave suya, de los ascendientes o descendientes, que requiera un tratamiento de larga duración superior a 6 meses o hospitalización, y en caso de paro de larga duración, donde ya se haya agotado la prestación de desempleo. En la última reforma fiscal se incluyó un nuevo carácter de liquidez. A partir del hace 2 años se pueden disponer de las aportaciones que hayan estado como mínimo 10 años en vigor. Es decir, si yo hago una aportación en el año 2020
independientemente que no se den los otros hechos causantes, puedo disponer de ellos, de esa aportación y sus rentabilidades, no del resto que no tengan 10 años, y esto es lo que la gente confunde, como de la primera he tenido 10 años puedo disponer de todo. No, aportación a aportación tienen que estar 10 años y a partir de ahí, obviamente, puedo rescatar esa aportación y declararla en mi IRPF como rendimiento del trabajo. Esos son los únicos casos que hay disponibilidad. ¿Que yo necesito el dinero? Pues no lo puedo sacar. El gobierno sacó lo del paro de larga duración porque con la crisis que hubo mucha gente que tenía dinero en sus planes de pensiones y estaban arruinando sus negocios o tenían que pedir préstamos que la banca no les concedía cuando lo mismo tenían 30, 40, 50 o 150.000 euros en un plan de pensiones, en un plan de previsión asegurado. Por eso se le dio esta forma excepcional de volver a tener derecho a la prestación de desempleo. Es decir, un autónomo, sí, como no, bueno, ahora sí que tenemos derecho a desempleo si se cotiza por ellos, ahora ya creo que lo han puesto por norma general que todos tenemos que cotizar por desempleo y tenemos un año, una mierda, pero es un añito de 800 euros, por lo menos no nos moriremos de hambre. Podremos rescatar el plan de pensiones una vez que hayamos dotado la prestación de desempleo que nos da, ¿vale? Estos son los casos en los que tenemos liquidez. Por lo tanto, yo creo que haciendo un resumen de lo que hemos visto las características de los planes de pensiones, las características de los planes de previsión asegurado y la fiscalidad a la hora de hacer las aportaciones, que esto sí que lo explica muy bien la banca, cómo se puede reducir de la base imponible, pero lo que no explica es la fiscalidad de las prestaciones, que también hay que explicarlo, porque si no se le explica, el cliente le van a hacer un traje a medida y nos va a insultar, se va a acordar de todos nuestros ancestros, te lo aseguro. Si a un cliente le pegan un palo del 48% y encima tiene un plan de pensiones en minusvalías. Por lo tanto... Una aclaración. En el tema que comentabas del tema de los rescates anticipados de los planes de pensiones, ¿sí? también se puede optar por la renta o por el capital íntegro y también iría a rendimientos de trabajo, ¿no? Sí, tanto si cobras en renta como si cobras en capital, va todo a rendimiento del trabajo. No va como renta temporal ni como renta vitalicia que lleva una fiscalidad diferente. Va todo como capital, pero claro, si tú cobras una renta, Juan Carlos, lo que tú declararás en tu base imponible en rendimiento de trabajo es la renta que cobras ese año. Y entonces, claro, tu base imponible no te va a subir el tipo medio de la renta. Imagínate que tú cobras una renta que eres una renta de 1.000 euros cada mes. Bien, pues tú vas a declarar ese año 12.000 euros más de ingresos en tus rendimientos de trabajo. Pero si tú tienes 150.000 euros y coges los 150.000 euros, ¿qué va a pasar? Que te incrementa la base imponible de todo. No solamente de eso, sino del resto de retribuciones que estás teniendo. Entonces te vas al 48% o sí o sí. Y entonces, cuando te paguen la prestación de los 150.000 euros, ya te han retenido un 48% a cuenta de tu renta, ¿vale? Por lo tanto, siempre es mejor cobrar una renta, incluso una renta financiera. Si el cliente dice, mira, yo no me quiero comprometer con una renta actuarial, porque además las rentas actuariales, seamos francos, si le dan un 1%, se puede dar con un canto en los dientes en estos momentos. Por lo tanto, y además ya se compromete para toda la vigencia del contrato con esta renta actuarial. Yo prefiero cobrar una renta financiera, es decir, bueno, dame ahora 10.000 euros, el año que viene ya te lo diré, lo que voy a coger. Ahora me das 3.000, ahora me das 8.000, porque yo lo que voy es jugando con el resto de mis retribuciones que tengo en renta. Hombre, si ya estás jubilado y tienes una pensión de jubilación, pues bueno, lo puedes programar fácilmente porque tú ya sabes lo que vas a cobrar en los próximos años. A no ser que tengas una jubilación parcial, que creo que los autónomos vamos a tener que ir por ahí y decir, vale, cobro la mitad de la pensión y el resto voy a seguir trabajando. Estoy exento de tributar en la seguridad social, pero voy a seguir trabajando aunque cobre la mitad de la pensión. Y bueno, por ahí van los tiros. Pero eso es Juan Carlos, no sé si te he contestado. Sí, perfecto, gracias, Antonio. De nada. Bien. Por lo tanto, si no tenemos duda en este producto, vamos a sacar a los productos que se están comercializando en el mercado. Primero tenemos los Unit Link, que es lo que le interesa en estos momentos comercializar y lo que más nos priman las entidades aseguradoras. ¿Sabéis todo lo que es un Unit Link?
¿Sí? No. Bien. Te explico lo que es un unit link. Un unit link, aunque parezca mentira, es una palabra cogida del inglés, porque aquí como a veces somos así de estúpidos, bajo mi criterio, le ponemos nombres ingleses. Unit link significa unidad de cuenta. Eso es una traducción literal del inglés al español. El unit link es un producto donde el riesgo lo corre el cliente, son productos no garantizados que invierten en fondos de inversión, ¿vale? Pero es un seguro, lleva un componente de vida-riesgo y por lo tanto tiene categoría de seguro y por lo tanto el rendimiento fiscal es rendimiento de capital mobiliario como se consideran las rentas del ahorro. Los seguros de los unit link invierten también en cestas de inversión, renta fija mixta, renta variable y renta variable internacional. La ventaja de los unit link, que tienen liquidez inmediata, normalmente pasado el primer año, pero algunos desde el primer día, y tiene unos gastos de gestión muy pequeños, y esto las compañías, sabéis que las compañías con las nuevas normativas europeas y con la ley de Solvencia II de la Unión Europea, que algunas compañías lo van a pasar francamente mal y van a tener que ser absorbidas o van a desaparecer. Hay muchas entidades, Mapfre lo ha pasado mal para cumplir los criterios de Solvencia II, siendo una gran entidad, no quiere ser que por más grandes cumplan mejor los criterios de solvencia. Mucha gente equivoca la facturación con la solvencia y eso no es así. Hay entidades más pequeñas que son mucho más solventes que las entidades o que las megas entidades, ¿vale? Pero bien, Mapfre es una entidad sistémica y antes o antes, igual que al BBVA o igual que al Banco Popular, les van a salvar el culo. Entonces, por eso hemos tardado tanto en adoptar Solvencia II. Siempre la Unión Europea nos está amenazando con denuncias, con consultas y con sanciones, porque somos los últimos cumplidores en los criterios de la Unión Europea. Vale. Los unit link, todas las entidades lo quieren vender. Allianz lo quiere vender, Liberty lo quieren vender, AXA lo quiere vender, porque son productos donde el riesgo no recae sobre la aseguradora y recae sobre el asegurado. Ventaja de este producto, que son para clientes que no tengan aversión al riesgo y que esperen en el medio y largo plazo sacar rentabilidades, con la seguridad de que si necesita el dinero puede disponer de él sin ningún tipo de problema. Y que su fiscalidad será no como los planes de pensiones ni como el plan de previsión asegurado, sino rendimientos del capital mobiliario. Y por lo tanto, sabéis que los rendimientos del capital mobiliario será la diferencia entre las primas pagadas, la rentabilidad obtenida, y sobre la rentabilidad obtenida se le aplica ya un tipo único del 19% sobre los primeros 6.000 euros y del 23% sobre el resto de los intereses generados. Pero ya solamente pagas sobre los intereses generados. Y si ha tenido pérdida, obviamente no paga nada, porque ha tenido pérdida. En los planes de pensiones o en los planes de previsión asegurado, los planes de previsión asegurado no pueden tener pérdida, los planes de pensiones sí, pero los planes de pensiones, si tienen pérdida, sigues pagando impuestos aunque estén pérdidas, ¿vale? Con lo que es una triste lástima que alguien que ha perdido 50.000 euros le quedan otros 50.000, sobre los otros 50.000 también tiene que pagar, ¿vale? Que esa es la gran diferencia. Este producto, Unit Link, es un producto que yo ya lo comercializaba en Prosperity en el año 2001 o 2002, por lo tanto lleva mucho tiempo en el mercado. Las compañías no le dieron una gran importancia ni una gran comercialización hasta que la Unión Europea le dijo que basta de productos garantizados y que corran los riesgos los partícipes, y empezaron a comercializarse a partir del 2001-2002. Ahora están en su máximo apogeo y si habláis con vuestros comerciales de las entidades aseguradoras, veréis que todos tienen productos de Unit Link en renta fija, en renta variable, con diferentes cestas dentro de la misma compañía para que tú puedas ir jugando también. Es decir, me puedo pasar de una cesta de renta fija a una cesta de renta mixta, a una cesta de renta variable. Algunas te limitan los cambios a 5 veces al año, otros te ponen cambios ilimitados. Eso, cada producto es diferente y por lo tanto tenemos que ver cómo funciona cada unit link de cada producto. Entonces, unit link, para sintetizar, los unit link: capital no garantizado, interés no garantizado, la renta va a renta fija, renta variable y renta mixta, y tiene liquidez inmediata, fiscalidad, rendimiento del capital
mobiliario. 19% primeros 6.000 euros, a partir de 6.000 euros, 23%. Y se terminó el producto, no tiene más secretos. ¿Dudas? Ninguna. Perfecto. Pasamos al siguiente producto. Esto continuamos avanzando y los legisladores piensan, o los economistas que asesoran a los gobiernos, que hay que sacar un producto que promueva el ahorro de este país o de los ciudadanos de este país, diciéndole, si usted contrata este tipo de producto, cuando llegue al vencimiento no va a tener que pagar impuestos. No se deduce de la declaración de renta, pero están exentos del pago de impuestos y de tributar. O mejor dicho, tributan a tipo cero. Hay que declararlo, pero tributan a tipo cero, con lo que en realidad están exentos de pagar impuestos. Y lanzamos al mercado dos productos, que es el plan individual de ahorro sistemático, que se llama PIAS, y el SIAL, que son sistemas individuales de ahorro a largo plazo. Primero sale el PIAS y después sale el SIAL. Son muy parecidos ambos productos, muy parecidos. ¿Qué características tienen? Que tienen unos límites máximos de aportación anual y un límite máximo de aportación durante toda la vigencia del plan, que son los PIAS, se puede aportar como máximo 8.000 euros al año y durante toda la duración del producto como máximo 240.000 euros al año. Una vez que se ha llegado a 240.000 euros al año, perdón, al año no, en toda la vigencia de los años no se puede aportar más a este producto. ¿Qué gran ventaja tiene? Bien, que hay PIAS que están garantizados al 90% y otros que están garantizados al 100%. Y tienen luego la extra rentabilidad. Y si la duración ha sido de 5 años, están exentos del pago de impuestos. Una gran ventaja. Es decir, yo voy haciendo aportaciones y al vencimiento no tengo que pagar nada. No me deduzco nada, pero tampoco voy a pagar impuestos. Son los únicos productos que hay en el mercado que al vencimiento sus rendimientos están exentos del pago de impuestos. Teniendo en claro varias cosas. No se puede aportar más de 8.000 euros, no puede haber más de 240.000 euros de aportación. Es así de fácil y de claro el producto. Siempre es bueno hacer 2 o 3 comparativos con algunas entidades y casi todas las entidades tienen también este producto. Planes individuales de ahorro sistemático. Normalmente te dicen una aportación mínima de 100 euros al mes. Hay alguna entidad que te permite poner menos dinero. Se puede hacer también siempre con primas periódicas o hacer una aportación y no volver a hacer otra aportación. Pero tenéis que saber que siempre, y tienen rescate también, esto tiene rescate, pero si rescatamos antes de los 5 años, rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Importante. 5 años para que estén exentos. Si yo necesito el dinero antes, ¿puedo llevármelo? Sí, pero irá a rendimientos de capital mobiliario. Siempre será rendimiento del capital mobiliario. Y acordaros, primero 6.000 euros, 19%, exceso al 23%. ¿De acuerdo? A partir de aquí nos lanzan un nuevo producto más. Antonio, perdona. En el PIAS también tienes la posibilidad de recogerlo en forma de renta o en forma de capital. Perdón, eso, gracias Juan Carlos, porque se me ha olvidado. Para que esté exento de tributar, obligatoriamente lo tienes que coger en forma de renta vitalicia. Obligatoriamente. Si no los tienes en forma de renta vitalicia, no está exento de tributar. Es decir, cuando llegue al vencimiento el PIAS, Juan Carlos, el cliente tiene que cobrar una renta vitalicia. Si no, tiene que tributar como rendimiento de capital mobiliario. Que esa es una diferencia con el SIAL que vamos a ver ahora. Gracias por recordármelo, porque eso es muy importante. Es decir, no solamente tiene que estar durante los 5 años, sino que además la prestación la tiene que cobrar en forma de renta vitalicia. ¿Puede cobrarlo en capital? Sí, pero entonces va a tenerlo que declarar como rendimiento del capital mobiliario y sujeto a las retenciones correspondientes en origen. ¿Vale? Perdón. ¿Sí? ¿El PIAS a partir del 10.º año no retribuye Hacienda? ¿Perdón?
¿El PIAS a partir del 10º año no retribuye en Hacienda? No, está exento de tributar. En toda su existencia. En toda su existencia. En toda su existencia. Ok, gracias. Es decir, sus rendimientos están exentos de tributar, o para ser más exactos, como dice la ley tributaria, o la ley fiscal, perdón, tributan a tipo cero, que es lo mismo que estar exentos. ¿Vale? Pero tiene que tener ese recorrido de tiempo y cobrarse en renta, ¿eh? Y cobrarse en renta, no cobrarse en capital. Se tiene que cobrar en renta vitalicia, no en renta temporal tampoco, en una renta vitalicia. ¿De acuerdo? Bien. Okay. Pasamos al... ¿Sí? Sí, que sí. Vale. Gracias. De nada. Pasamos al siguiente producto. El siguiente producto que nos lanzan al mercado, como este producto, bien, exige por narices o por legislación que se tiene que cobrar en forma de renta vitalicia y hay muchos clientes que quieren coger capital en el momento de que le venzan sus contratos, saca el sistema individual de ahorro a largo plazo que se denomina SIAL. El SIAL tiene exactamente las mismas características que los planes individuales de ahorro sistemático, con dos diferencias. No puede aportar más de 5.000 euros en vez de 8.000, ¿vale? Pero a cambio, al vencimiento, tanto si lo cobra en renta como si lo cobra en capital, está exento de tributar. Por lo tanto, fiscalmente es mejor contratar un SIAL que un PIAS, porque hay poca gente, seamos sinceros y claros, que aporte 8.000 euros al año en estos momentos a un plan de ahorro. Es decir, los grandes profesionales o los grandes empresarios y los que se lo aporta a la empresa, que después, estamos hablando ahora todo de cosas individuales, después hablaremos de las empresariales, ¿vale? Por lo tanto, diferencia entre el SIAL y el PIAS, que el SIAL solamente se puede aportar 5.000 y que fiscalmente se puede cobrar en renta o en capital, y en ambos casos está exento de tributar. Esa es la gran diferencia, no hay más, ¿vale? Si no, pues tendrán que tributar, si es antes del tiempo pactado o legislado, tendrán que ir a rendimientos del capital mobiliario en consideración del ahorro, igual que tributan los rendimientos bancarios sujetos a retención y al 19 y al 23%. No hay más tutía que esa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Bien, por lo tanto, sintetizando o resumiendo, hemos visto planes para clientes conservadores, que es el plan de previsión asegurado, clientes menos conservadores y que esperen o que tengan expectativas de mayor rentabilidad, que son los planes de pensiones individuales en sus diferentes modalidades. Hemos visto los Unit Link, que son obviamente para clientes no conservadores, y dentro de los clientes no conservadores tenemos clientes más conservadores con Unit Link de renta fija o Unit Link de renta mixta o de renta variable internacional, ¿vale? Que la renta variable internacional, pues en Estados Unidos en este momento está dando grandes alegrías en el mercado. Incluso el IBEX 35 pues ha tenido unas subidas, todavía tiene recorrido el IBEX 35, pero en el último año ha tenido un recorrido más o menos importante de rentabilidades. De hecho, yo tengo uno en AXA y estoy viendo en los últimos días y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Antes veía, iba bajando, iba bajando, iba bajando. Por eso hay que tener un poco de paciencia con los planes de pensiones, porque claro, dicen, estoy perdiendo, hombre, tienes menos valor si rescatas en el día de hoy o te jubilas, pero lo que no tienes es menos dinero, y el dinero está sobre el papel. Por lo tanto, es igual que las acciones, tu acción vale más o vale menos. ¿Cuándo consolidan las pérdidas? Hombre, pues si rescato o vendo mis acciones, ahí estoy consolidando pérdidas. Entonces, a veces, a no ser que el entorno del mercado sea muy negativo, hay que tener la suficiente paciencia, pero todos con el dinero nos ponemos muy nerviosos. Y si tenemos un plan de pensiones o un Unit Link que hemos perdido 10.000, 12.000 o 15.000 euros, lo mejor es refugiarse, ya que no los permiten en la renta fija o en un plan de previsión asegurado, y esperar que vengan mejores tiempos. Pero para esto hay que estar encima de las posiciones de nuestros clientes. Los clientes reciben cada trimestre o cada semestre una notificación de la entidad aseguradora de su banco
Para empezar, ninguno lo entiende, ninguno. Segundo, lo ponen de tal forma que es difícil de entender. Yo he visto incluso fórmulas de rescate en algunas pólizas que ni un actuario empiezan a utilizar fórmulas matemáticas y financieras y tienes que ser actuario para calcular el valor de rescate que tiene esa póliza. Por lo tanto, a veces nos los tienen que pasar o nos tienen que dar acceso. Por ejemplo, Allianz está en su documentación. Podemos consultar en la documentación de Allianz cómo van evolucionando las comunicaciones de nuestros clientes. No nos mandan a nosotros una copia, pero si tú te metes en Allianz en documentación, ahí vas a ver la rentabilidad que está obteniendo el cliente, si está en beneficios, si están en pérdidas, o te metes directamente en Inverco y lo sacas de la Asociación de Inversiones Colectivas Españolas, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto planes de pensiones individuales, planes de previsión, Unit Link, PIAs y SIAL. Y ahora creo que las formas individuales ya las hemos visto todas, de ahorro que hay en este país, y ahora nos vamos a ir a las formas empresariales. Hay 3 maneras empresariales para promover instrumentos complementarios de pensiones. Una. Antonio, una cosilla. Sí. Soy José Luis. No sé si lo has comentado porque me he desconectado varias veces porque me sonaba el teléfono, pero no sé si lo has comentado. Pero cuando el personal vaya o acuda a rescatar, sobre todo lo que es el tema de pensiones, siempre que lo haga, no en el año en el que ha sido activo laboralmente, ¿vale? Es de cajón, ¿vale? Es decir, que espere al año siguiente, no en el mismo año en el que cobra la prestación de la empresa, ha tenido el sueldo completo de la empresa, etcétera, etcétera, que espere una anualidad posterior para que su base imponible, al final a la hora de declarar, sus ingresos serán menores una vez que ya esté jubilado que estando todavía en activo, ¿vale? Es decir, que espere a una anualidad posterior, cuando él considere, a empezar a cobrar esa renta por el tema de que sus ingresos, su nómina, su prestación retributiva será menor. Obviamente. No para recordarlo al personal. Sí. Perfecto, José Luis. Obviamente, efectivamente, si es el año donde el señor se jubila, donde además se le suma la prestación de jubilación, eso va a subir su base imponible. Si él puede esperar, claro, tenemos que saber también el mes que se jubila el señor. No es lo mismo que se jubile en el mes de enero que se jubile en el mes de diciembre. Porque si se jubila en el mes de enero habrá cobrado pues un mes de la prestación del trabajo y si se jubila en el mes de diciembre tendrá los 12 meses. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta la fecha de la jubilación. Para eso tenemos programas, que también os los pasaré para la simulación. Tenemos programas que os pasaré un programa donde metemos los datos de los clientes, metemos sus datos de declaración de renta y nos indicará cómo le afecta sus ingresos más las prestaciones de desempleo, de jubilación o de pensiones a su declaración de renta. Hay sistemas que hay públicos que te lo hace la misma Seguridad Social, que ya están puestas online, y hay sistemas que tienen las entidades aseguradoras. Casi todas te hacen simulaciones. Si tú te metes en Allianz, te metes en AXA, te metes en Generali, en los sistemas, metes los datos y te hace la simulación o te hace la hipótesis. Esto es importante. Antes de aconsejarle al cliente que opte por una forma u opte por otra y los parámetros, hagámosle la simulación y le digamos qué es lo que va a pagar, pero se lo digamos a ciencia cierta. Claro, si se lo hacemos hoy, lo lamentable en la legislación española es que yo he vendido cosas hace 30 años que hoy día no tienen validez ninguna, porque han cambiado la fiscalidad. Por lo tanto, hacer una previsión, nosotros podemos hacerla con toda la buena fe, con la legislación actual que tenemos. Pero ¿quién nos dice que mañana no cambia la legislación? ¿Quién te garantiza que lo que tú le estás diciendo al cliente hoy va a tener validez dentro de 10, 15, incluso dentro de 2 años? Incluso dentro de 2 años. Porque normalmente cuando cambian la legislación ponen un sistema transitorio como pasó con el capital diferido.
pero después se carga en el sistema transitorio. Por lo tanto, nosotros podemos asesorar con la buena o la mala suerte, con las herramientas fiscales y legales que tenemos en este momento. No podemos saber lo que va a pasar dentro de 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, claro, si tú le has vendido a un señor una fiscalidad a fecha de hoy, con los instrumentos fiscales a fecha de hoy, y dentro de 10 años seguimos en el mercado y el cliente viene hecho una furia porque le han aplicado otro tratamiento fiscal, es que no podemos hacer nada, excepto llorar junto al cliente si se lo han empeorado, nada más. Y eso es así. Hay una inseguridad jurídica brutal en el tema fiscal, brutal. Por lo tanto, pero no solamente en el tema fiscal, en el tema laboral, en el tema contable, las normas, por eso están los compliance en las empresas, las normas nos varían constantemente, la legislación nos varía constantemente, lo que es bueno hoy deja de ser bueno mañana, si el Estado necesita recursos, echa mano de las huchas públicas que hay, o pasa lo mismo que pasó en Argentina, por poner un ejemplo malo, en los cuales se crearon sistemas de capitalización privados, es decir, que las entidades garantizaban, que es bajo mi criterio lo más justo que hay, que cada uno reciba una prestación de jubilación conforme a lo que es capaz de ahorrar, y cuando el Estado argentino necesitó dinero, ¿saben lo que hizo? Se cargó todas las capitalizadoras privadas, cogió todo el dinero así y se lo llevó y punto y pelota. Y es lo que hay. Y lo pasó al sistema público de reparto. Por lo tanto, lamentablemente los estados, un día hablando con un inspector de Hacienda, y cuando yo le decía mi casa, y me dijo, no, perdona, tu casa no. Todo lo que hay en el país, todos los bienes, subsuelo, suelo, aire y mar, es del Estado. Si el Estado lo necesita o lo quiere, se lo lleva. Tú eres el usufructuario. Punto y pelota. Sacamos una ley de servicio público y esto nos lo llevamos a fuerza del BOE, que es lo que tienen los políticos en su poder, o el gobierno, el boletín oficial del Estado, que eso manda más que todo, manda por encima de jueces, manda por encima de todo. Se publica y eso se lo lleva. Y punto y pelota. Por lo tanto, es lo que hay. Que cuando le vendamos a un cliente tenemos que ser también francos y decirle, mire señor, yo le estoy vendiendo esto. Lo que pasa que, claro, dentro de 10, 12, 15 años, ¿quién se acuerda lo que le dijiste? Nadie, absolutamente nadie. Pero yo he vivido 4, 5 o 6 cambios de régimen fiscal a lo largo de estos 30 años. Y todos han empeorado el régimen anterior. Todos. No ha habido ni uno que haya dicho, mejoro la fiscalidad. Bueno, miento. Hubo uno en un gobierno del PP donde se incrementaron las deducciones imponibles, porque claro, lo que es ilógico es que si pretendemos que los españoles o los residentes en España y cotizantes tengamos un régimen complementario a la seguridad social, que vamos hacia mínimos, tienen que infundir bases fiscales para que la gente ahorre. Lo que no puede es penalizarlo y poner un límite de máximo de 2.000 euros al año, que eso no da absolutamente para complementar ningún tipo de pensión, ningún tipo de pensión. O hacer sistemas mixtos como tienen los suecos o como tienen los anglosajones, donde dicen obligatoriamente, es como el salario mínimo vital que han impuesto aquí, aunque no sirve para nadie porque nadie lo cobra. Hay que tener una pensión mínima garantizada que ya la va a garantizar el Estado. Cotices o no cotices, porque la gente tiene derecho a comer y aunque no haya cotizado, y el Estado se va a preocupar de no dilapidar ese dinero y darle derecho a su gente que más o menos pues ha estado contribuyendo a las cargas del resto de españoles. Pero después tenemos que complementarlo a través de nuestro esfuerzo individual. Eso lo han aprendido los anglosajones, lo han aprendido los suecos y los daneses y los finlandeses, que los finlandeses tienen el mejor sistema de pensiones del mundo mundial, garantizado de por vida, pero todos tienen una pensión complementaria privada promovida fiscalmente por el Estado. Y ahí vamos. Esa es la gran diferencia. ¿Sabéis la diferencia entre un sistema de capitalización y un sistema de reparto? ¿Sí o no? Juan Carlos, vale, os explico. Un sistema de reparto
Mira, los sistemas de pensiones, actualmente como los conocemos no, pero en su origen, salieron del sistema capitalista y los creó un señor que se llamaba Otto von Bismarck, mariscal alemán, el cual, viendo que el sistema capitalista estaba dando grandes beneficios y que los trabajadores no tenían, ni cuando se morían, pues no había viudedad, no había orfandad, no había paro, no había desempleo, no había prestaciones cuando se jubilaban y la gente cuando dejaba de trabajar entraba en la pura miseria. Entonces dijo, bueno, para que no se me arme una revolución social, no te creas que fueron hermanitas de la caridad, sino que evitaron una revolución social, vamos a crear un sistema de seguridad social, donde las empresas, en aquel tiempo el 100% lo aportaba la empresa, hoy día no, a pesar de que el trabajador sigue aportando muy poco, el 6,9% de su salario, mientras que las empresas pagamos el 33%, ahora me estoy defendiendo yo, el 33% a la seguridad social, ¿vale? Por lo tanto, los que prácticamente soportan el sistema de seguridad social son los empresarios y los autónomos que tienen trabajadores, porque la carga del empleado es muy baja en España, el 6,9 para ser concreto. Lo otro es la renta, pero para el sistema de pensiones, sanidad, el 6,9, no hay más. Más era que la que arde. Con ese 6,9 tiene que haber para todo. Bien, entonces Otto von Bismarck crea el sistema de seguridad social y a partir de ahí empieza a crearse en el resto de Europa. El siguiente es Gran Bretaña y España, aunque nos parezca mentira, hasta el año 1942 no hubo un sistema de seguridad social público que amparase a la masa de todos los trabajadores. A través de lo que se denominó originalmente, que todavía queda alguno por ahí, el seguro obligatorio de vejez e invalidez, que se llama SOVI. No sé si habéis oído hablar de esto. Alguno queda todavía con cotizantes anteriores a 1967 a las mutualidades profesionales. Es anterior. Bien, a partir del año 1942, el régimen anterior habrá tenido cosas nefastas, una dictadura absolutamente mala, pero bueno, el sistema de seguridad social no lo creó ninguna república, eso que lo tengamos en cuenta. El sistema de seguridad social salió en 1942, lo mismo que el Consorcio de Compensación de Seguros después de la Guerra Civil Española. El Consorcio de Compensación de Seguros no existe en ningún país europeo, es un parangón en España donde los riesgos extraordinarios son cubiertos y esto es a consecuencia de la Guerra Civil Española, cuando hay unos índices de mortalidad impresionantes con 2 millones de muertos y las compañías aseguradoras, ya sean de un bando o sean de otro, tenían que pagar a esos muertos y no tenían dinero para pagar. Entonces, hay un señor que se llama Huertas de Soto, que fue el primer actuario que hubo en este país y es el antecesor del actual presidente de la Compañía España, Compañía Nacional de Seguros de Vida, donde se le propone a Franco en aquel momento la creación de una cosa en común que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, donde todos los asegurados se le cobra una pequeña cantidad para casos de los riesgos extraordinarios queden cubiertos y ninguna entidad tenga que desaparecer porque no tiene tesorería para cubrirlos. Y ahí vienen pues el terrorismo, los actos vandálicos, los actos del ejército en tiempos de paz, tempestades ciclónicas atípicas y todo el resto de riesgos extraordinarios, los coches que van sin seguro, siempre y cuando se haya identificado obviamente al que va sin seguro, y por eso nace el Consorcio de Compensación de Seguros. Así se crea también en España el sistema obligatorio de vejez e invalidez y después se va regulando y va apareciendo el sistema como lo conocemos actualmente. Bien, el sistema, se crea un sistema de reparto porque en ese momento en España, después de 2 millones de muertos con muy poca población, se exige una política de natalidad y los españoles, yo soy de la época del baby boom, de los años 60 y pico, donde una familia normal tenía 4 hijos o 5 y hay muchos cotizantes y pocos cobradores de desempleo, de prestación de jubilación. Por lo tanto, la base de la pirámide es muy amplia y se pueden mantener a todo el personal sin necesidad de hacer ajustes extraordinarios porque la seguridad social está en superávit. Esto termina que la pirámide que es así se invierte. Entonces hay muy pocos cotizantes y mucha gente
cobrando la prestación de desempleo. ¿Sabéis cuántos millones de cotizantes tenemos en este país en estos momentos? 19 millones de cotizantes. ¿Cuántas pensiones se pagan? 10 millones de pensiones. ¿Cuánto termina? Pues que en estos momentos por 1,9 cotizantes mantienen una pensión. Y esto va directamente proporcional. Cada vez hay menos cotizantes y cada vez hay más gente que cobra la prestación de desempleo. Esto se llama sistema de reparto, es decir, las clases trabajadoras y cotizantes mantienen a las clases pasivas. Pero claro, llegará el momento que esté 1 a 1 y tendremos que mantener de los que estamos trabajando, o si yo estoy jubilado, el que esté trabajando tendrá que mantenerme. Es decir, por lo tanto, ni hay derechos, ni están consolidados y el sistema de seguridad social es el problema más grave que tiene este país en este momento. Mucho más grave que el desempleo, mucho más grave, ¿vale? Y el Pacto de Toledo ya ha hecho sus recomendaciones donde están todos los partidos políticos representados y todos han llegado a la misma solución. Están los actuarios que son los que están haciendo las consultas correspondientes. Hay que modificarlo, hay que alargar la vida laboral a los 67, se está planteando a los 69 años, yo espero que sea para determinadas profesiones, ya hay profesiones que se jubilan a los 70, como pueden ser los jueces, como pueden ser los notarios, incluso los médicos pueden llegar hasta los 70 años, y iremos hacia ahí, hacia unas jubilaciones a los 69 años. ¿Sabéis cuánto se necesita para cobrar el 50% de la base de cotización? 15 años para cobrarle el 50%. Es decir, una persona que esté cotizando por 1.500 euros y ha estado 15 años, tendrá una pensión aproximadamente de unos 700 euros, 600 euros. Vale. Y se ha jubilado a los 65 años. ¿Sabéis la edad promedio de fallecimiento en España de una mujer? 88 años. De los 65 a los 88 años, ¿cuántos años van? 65, 75, 85, 23 años. Es decir, va a cobrar el doble de lo que ha cotizado. El doble. Eso es un sistema de reparto. La clase que está trabajando va a tener que mantener esa diferencia. ¿Será posible? No. ¿Sabéis cuál es nuestra natalidad? 1,2 por pareja. La más baja junto con Italia y con Japón de todo el mundo. Si no tenemos hijos, si no hay cotizantes, ¿cómo se van a mantener las pensiones? Pero si esto es la cuenta de la vieja, si en casa entran 2.000 euros y gastamos 4.000, ¿cómo lo mantenemos? Con endeudamiento. Por eso nuestro endeudamiento está por encima del 100 y pico %, pero llegará un momento que los que nos prestan el dinero al Estado le dirán, ¿y cómo me vas a devolver esto? Entre las pensiones y los intereses de la deuda española se va el 65% del presupuesto. El 65%. ¿Perdón? Eso ya está pasando realmente. Claro, claro. Eso está pasando actualmente. Obviamente. Esto es una realidad que no es una realidad futura, es una realidad actual. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando estemos delante de un cliente, el cliente tiene que ser, después no los contratará o no nos los contratará, pero esto es una realidad sine die. Vamos hacia una pensión mínima, punto y pelota, se van a reducir las pensiones máximas, las mínimas no se pueden reducir más porque si no la gente se va a cagar de hambre, vamos. Entonces se van a reducir las pensiones máximas y precisamente aquellos que quieran seguir complementando y siguiendo un mismo nivel de vida van a tener que tener una pensión complementaria, instrumentalizada a través de un plan de pensiones, de un unit link, depende de lo que, del perfil inversor o ahorrador del cliente, pero vamos a necesitar complementar nuestras pensiones. Yo esto lo llevo diciendo desde el año que todavía nadie se planteaba el sistema como estaba en aquel momento, en el año 92, en el año 93, y el sistema ya se veía que era un sistema a largo plazo que no era mantenible en el tiempo, y de hecho no es mantenible. Van a poner un impuesto como se le ha puesto a la gasolina o se le han puesto al plástico o a
a las renovables y se pondrá un impuesto especial para mantener el sistema de pensiones fuera del sistema de cotizaciones, porque el sistema de cotizaciones cada mes hay que ponerle 10.000 millones o 12.000 millones o 15.000 millones. Cada vez que hay que pagarle una paga extraordinaria a los pensionistas, tienen que tirar manera de la hucha, pero es que ya no hay hucha. Entonces tienen que hacer créditos extraordinarios con el Ministerio de Hacienda. Te lo debo. Y vamos al mercado y sacamos más bonos y sacamos más deuda. Gracias a Dios que la deuda en estos momentos está casi al 0%. No se paga nada. Pero claro, también nuestro rating de solvencia como país ha bajado. Por lo tanto, eso es un sistema de reparto. Sistema de capitalización. Es un sistema donde se nos garantiza un capital mínimo, por lo tanto sabemos lo que vamos a tener cuando nos jubilemos, que eso es importante. En la seguridad social no lo sabemos, no sabemos si nos lo van a rebajar, no nos lo van a dar, si esto será así, si habrá pensiones, no habrá pensiones. ¿Sabéis cuántas veces este país, España, que la gente dice, uy, España no puede entrar en default? ¿Sabéis que default es quiebra del país? Impago de sus obligaciones financieras exteriores. ¿Cuántas veces ha entrado en default? Aunque pensamos que Argentina o Liberia, España ha entrado 9 veces en default a lo largo de su historia financiera. La verdad es que hace mucho tiempo que no ha vuelto a entrar, hace como 50 o 60 años. Pero España ha entrado 9 meses que ha sido incapaz de pagar sus obligaciones financieras. Incapaz, como ha hecho Argentina o como ha hecho Brasil o como ha hecho Rusia, que vale, te dicen, te lo debo, pero como los estados son inembargables, no se les puede embargar, ¿vale? Por lo tanto, te lo debo y ya te lo pagaré cuando tenga y cuando pueda. Por lo tanto, un sistema de capitalización lo que nos va a garantizar es el capital, el tipo de interés y vamos a saber a ciencia cierta qué pensión complementaria vamos a tener. Esto Chile lo tiene así, que es el país más avanzado de América Latina, con diferencia, y yo me atrevería a decir que muy superior en protección en cuanto a utilizar un sistema de capitalización privado. Pueden decir, es que los sistemas de capitalización privado son menos solidarios. Es cierto, son menos solidarios. Por eso el Estado tiene que garantizar unas pensiones mínimas solidarias y el resto a través del esfuerzo individual de ahorro de cada uno. Esto es como el cuento de la cigarra y de la hormiguita. Una hormiguita va pim, 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 trabajando y la guitarra de la cigarra cantando y cantando. Tía, después no te quejes si pasas hambre, te lo has pasado muy bien, mientras que yo me hinchaba de trabajar. Pues con los sistemas de capitalización privados son exactamente igual. Si hay un sistema mixto, que es por lo que yo apuesto, un sistema mixto de capitalización y reparto, sería lo más justo que habría para el mercado y no recaería todo en un sistema de reparto que está en quiebra. ¿De acuerdo? Bien, yo con esto he terminado la parte individual. En cuanto a la parte empresarial, estábamos diciendo que hay un producto que se llama sistema de previsión empresarial, que es igual que un plan de previsión asegurado individual, con una gran diferencia. Este plan de pensión de previsión empresarial se hace para empresas, ¿vale? Y para grandes colectivos. ¿Sabéis el único plan de previsión empresarial que existe en el país? ¿Quién lo tiene contratado? El Congreso y el Senado para nuestros representantes. Y se lo pagamos todos la aportación máxima, por cada año que los tenemos sentados en sus sillas en vez de en un ERTE, a sus señorías. Es decir, el único plan, es decir, han sacado un producto a su imagen y semejanza, y ahí no está ni Podemos, ni el PP, ni Vox, ninguno se ha quejado, ninguno se ha quejado. Y tenemos un plan de previsión empresarial que es igual de un plan de previsión asegurado individual, pero que se ha casado casi en exclusiva para los beneficios sociales, que ser un representante público o un servidor público con los grandes esfuerzos que hacen cada día por este país, se les reconoce y se les paga, entre otras muchas dádivas que tiene ser servidor público, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que existe un producto que pueden contratar también las empresas que se llama previsión social empresarial. ¿De acuerdo? Tenemos un segundo producto en el tema empresarial que son los sistemas colectivos complementarios para se tiene un nombre muy raro. Sistemas colectivos complementarios para la instrumentalización de pensiones.
Estos son como seguros de jubilación colectivos que se puede contratar a través de las empresas también, donde la tomadora en las empresas, y también se deducen de las bases imponibles y demás. Este es el segundo producto que tenemos a nivel empresarial y creo que se me olvida alguno por aquí. Hasta ahora no he utilizado ninguna chuleta, pero voy a utilizar uno porque algo creo que se me olvida. Vale, y tenemos los productos asociativos, que son planes de pensiones asociativos, que lo hemos hablado antes, que son los que utilizan los sindicatos o utilizan algunas corporaciones para utilizar sistemas de empleo, que ya os he dicho que en España está infinitamente infradesarrollado. Y no hay más. Y con esto hemos terminado todo lo que es el desglose de la instrumentalización de ahorro y de inversión. Y después tenemos las famosas primas únicas, que tanto problema hubo con la Caixa y que fue multada en su momento porque se utilizó para el blanqueo de capitales. Porque, como sabéis, los seguros son inembargables e indisputables. ¿Sabéis lo que significa inembargable e indisputable? ¿Sí? Hemos repasado todos los productos, hemos repasado la fiscalidad, hemos repasado el origen de los sistemas de pensiones que existe en el mundo, las diferencias entre un sistema individuales y los sistemas de reparto y la fiscalidad de todos y cada uno de ellos de los productos. Si tenéis alguna duda más, yo de todas formas os voy a preparar todo el tratamiento fiscal en fichas para que tengáis fichas y rápidamente, durante esto no hay que sabérselo de memoria, obviamente, delante de un cliente sabéis las diferencias entre un plan de pensiones, entre un unit link, qué es un cliente conservador, qué es un cliente dinámico. De hecho, ahora cuando contratamos un producto, los clientes tienen que rellenar un cuestionario para que no pase, tanto en los bancos como en las aseguradoras, para que no pase lo que ha pasado en el pasado. Es decir, que a clientes puramente conservadores y señores con 80 años le metan un plan de pensiones, o no le pueden meter un plan de pensiones, pero le metan un unit link en renta variable y que el buen señor se dé cuenta de que no tiene el dinero cuando va a recuperar su dinero. Por lo tanto, ahora los requisitos de contratación son mucho más exigentes y hay cuestionarios que tiene que rellenar y hay que someter a los clientes para la contratación de todos estos tipos de productos, aparte de la protección de datos, que eso no tiene nada que ver con analizar el perfil del cliente. Hay muchos bancos que han sido condenados y seguirán siéndolo condenados porque no han tenido en cuenta el perfil del cliente ni le han preguntado al cliente si se lo pasaban a un producto de renta variable, y tú lo que no le puedes pasar a un señor que es albañil, que esto pasó, esto es un hecho real, un señor que es albañil y que le tocaron 2 millones de euros y el banco le dijo no te preocupes que yo te los voy a administrar y se los metió en derivados, en productos derivados, y el señor no solamente perdió todo el dinero, sino que debía dinero porque estos productos pueden llegar a deber dinero. Por lo tanto, ha habido sentencias contra todos estos abusos que ha hecho la banca, que no ha cometido las entidades aseguradoras, independientemente de la claridad de los condicionados generales y de las fórmulas financieras que utilizan las entidades aseguradoras. Pero ha sido mucho más lacerante, mucho más malísimo para los clientes la utilización de estos productos, de derivados y demás, a gente que no tenía ni conocimientos financieros, ni estudios, algunos no sabían ni leer ni escribir y algunos incluso estaban incapacitados de manera psíquica. Con esto yo creo que doy mi seminario por finalizada. Gracias por la atención de todos. Cualquier duda les puede facilitar mi correo electrónico y, o mi teléfono, y yo os pasaré la próxima semana, que esta semana la tengo un poco complicada porque tenemos asuntos que tenemos que solucionar en Madrid y demás, y estoy a vuestra entera disposición para cuantas consultas, aclaraciones o ayudas en comparativos con otras entidades aseguradoras o bancarias que tengamos con competencia. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos. Por mí nada más y encantado de haberos tenido como un público selecto.
¿Vale? Muchísimas gracias, Toni. De verdad que extraordinaria la exposición. Espero convencerte para en breve poder hacer otra parecida, similar o continuación de esta. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a